Apoyo mutuo. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de domingo, cuando Clara descubrió en el móvil de Javier un pasaje de avión a Alemania. Él no se lo había contado. No había hablado de proyectos. Amor de una madre con la vara fría del dinero. Ella había estado presente en cada paso de la vida de Mateo, sus primeras palabras, sus fiebres nocturnas, sus miedos infantiles. ¿Y ahora? ¿Todo eso no contaba? Salió del juzgado con el rostro pálido, intentando ocultar las lágrimas. A su lado, su abogada trataba de consolarla, pero las palabras parecían huecas. Lo único que resonaba en su mente era la imagen de su hijo caminando de la mano de Javier, alejándose de ella. Los días siguientes fueron una tortura. El piso de la calle de Alcalá se convirtió en un lugar vacío. Silencioso, donde los juguetes permanecían en una esquina acumulando polvo. Clara se refugiaba en su trabajo, atendiendo a los pequeños pacientes del hospital, como si en ellos pudiera encontrar un consuelo a la ausencia de su propio hijo. Cada visita con Mateo era un oasis en medio del desierto. Lo abrazaba con fuerza, aspirando el olor de su cabello, memorizando cada gesto, cada palabra. Pero también notaba cómo poco a poco se levantaba una barrera invisible. Mateo empezaba a repetir frases de su abuela paterna: papá trabaja mucho por mí, mamá está siempre ocupada. Palabras inocentes, pero que desgarraban el corazón de Clara como cuchillas. Una tarde, después de despedirse de Mateo en el portal de la casa de su suegra, Clara subió al autobús con los ojos empañados. Se preguntaba si había hecho algo mal, si acaso su dedicación a la medicina había sido un error, si debió renunciar a su vocación para mantener intacto su matrimonio. Miró por la ventana y se vio reflejada, una mujer joven de apenas 33 años, con el rostro marcado por el cansancio y el dolor, pero con una llama de determinación que aún no se apagaba. Esa llama era Mateo. Aunque el juez hubiera dictado sentencia, aunque Javier se hubiera llevado la custodia, Clara se juró a sí misma que nunca dejaría de luchar por su hijo. El vínculo que los unía era más fuerte que cualquier resolución judicial, más poderoso que cualquier frontera. La ruptura había sido amarga, sí, pero también era el inicio de una batalla más grande: demostrar que el verdadero hogar de Mateo no estaba en manos de un padre ausente ni de una abuela rígida, sino en los brazos de una madre que jamás lo abandonaría. Y mientras el autobús avanzaba por la gran vía iluminada por los faroles de la tarde, Clara dejó escapar un murmullo apenas audible, una promesa hecha al viento. Mateo, volverás conmigo. Cueste lo que cueste. Capítulo 2: El fallo judicial inicial. El eco de las pisadas resonaba en el pasillo del juzgado de familia de Madrid. Clara avanzaba con paso inseguro, acompañada de su abogada, Carmen Ruiz, una mujer de mediana edad de voz firme y mirada serena. El frío de las paredes blancas y los pasillos interminables se mezclaba con el murmullo de otras familias que esperaban su turno, cada una con sus propias batallas, sus propios miedos. Medicinas que había pagado durante los últimos años. Cada hoja representaba una parte de su vida, una prueba muda de todo lo que había hecho como madre. La carpeta pesaba poco, pero en sus brazos se sentía como una losa que le hundía el corazón. Cuando entraron en la sala, Clara se enfrentó por primera vez a la mirada de Javier desde que él se había marchado de casa. Estaba impecablemente vestido con un traje gris oscuro y corbata azul marino, como si quisiera demostrar que ya no era aquel hombre descuidado que pasaba horas frente al televisor. Su postura erguida, sus palabras medidas, transmitían seguridad. Parecía un extraño. El juez ocupaba el estrado central, flanqueado por montones de expedientes que no dejaban de llegar. Tras saludar a las partes, abrió la sesión con voz monótona, casi indiferente, como si las vidas que dependían de sus palabras fueran simples papeles que debía ordenar. Procedemos a la vista de custodia entre los cónyuges Martínez López y Ramírez Ortega, anunció el secretario. Clara apretó las manos contra sus rodillas. Su respiración era agitada, pero intentaba mantener la compostura. Carmen le susurró al oído. Tranquila, Clara. Solo responde lo que te pregunten. No dejes que te provoquen. La abogada de Javier, una mujer elegante con gafas de montura dorada, tomó la palabra primero.
Su voz sonaba calculada, fría. Señoría. Mi cliente, el señor Javier Ramírez Ortega, cuenta con un contrato indefinido en una empresa multinacional de ingeniería con sede en Múnich, Alemania. Tiene ingresos estables, superiores a los 3.000 euros mensuales, lo que garantiza el bienestar económico de su hijo Mateo. Consideramos que la señora Martínez, pese a su dedicación como enfermera, tiene horarios irregulares y poco previsibles. Exigente, lo admito, pero también me ha dado las herramientas para cuidar mejor de Mateo. Sé reconocer sus síntomas, sé cuando necesita atención médica, y siempre he estado allí para él. Todos se pusieron en pie. La sentencia fue leída con solemnidad. Considerando los ingresos, la estabilidad laboral y la red de apoyo familiar, se otorga la custodia del menor, Mateo Ramírez Martínez, al padre, el señor Javier Ramírez Ortega. La madre, la señora Clara Martínez López, tendrá un régimen de visitas quincenal y compartirá la patria potestad en igualdad de condiciones. Las palabras cayeron sobre Clara como un mazazo. Sentía que el aire desaparecía, que la sala se cerraba sobre ella. Custodia al padre. Visitas quincenales. Todo lo que había dado. Todo lo que había sacrificado, reducido a un par de líneas en un documento legal. Mientras Javier sonreía discretamente convencido de su victoria, Clara bajó la cabeza y dejó que las lágrimas le empañaran los ojos. Carmen le puso una mano en el hombro. Esto no es el final, le susurró. Aún queda camino por recorrer. Pero para Clara, en ese momento se sentía como si acabara de perderlo. Ruidos cotidianos. Ahora solo quedaba el zumbido lejano del tráfico madrileño y, de vez en cuando, el timbre de un vecino. Clara intentaba llenar ese vacío encendiendo la radio o dejándola televisión de fondo, pero nada sustituía el calor de la voz de su hijo. En el hospital, las cosas no eran más fáciles. Sus compañeros notaron enseguida que algo no iba bien. Clara, que siempre había sido enérgica y atenta, se movía ahora con una melancolía que contrastaba con la vitalidad de los pasillos pediátricos. Los niños que atendía lograban arrancarle sonrisas. Pero en cuanto salía de la habitación, el brillo se apagaba. ¿Estás bien, Clara?, le preguntó una colega, Marta, mientras se lavaban las manos en la sala de enfermería. Sí, solo estoy un poco cansada, respondió ella, evitando la mirada. Marta no insistió, pero Clara sabía que todos lo intuían. La tristeza se le escapaba por los ojos, aunque intentara disimularla. En sus turnos de noche, cuando los pasillos quedaban en penumbra y el hospital se sumía en un silencio inquietante, Clara se refugiaba en los recuerdos. Cerraba los ojos e imaginaba a Mateo corriendo por los pasillos del piso o trepando a su regazo para pedirle un cuento. Aquellas imágenes eran un bálsamo y una tortura al mismo tiempo. Los fines de semana en los que le correspondía ver a Mateo eran la única luz en su calendario. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, su vida recuperaba sentido. Planeaba cada momento con cuidado, paseos por el Retiro, visitas al zoológico, meriendas de chocolate con churros en la Plaza Mayor. Lo que más deseaba era hacerle sentir que, aunque estuviera lejos de él la mayor parte del tiempo, seguía siendo su madre, y que su amor no se. Clara lo vio alejarse sin mirar atrás. El niño entró corriendo en el portal, ansioso por mostrarle a su abuela los caramelos que habían comprado. Clara permaneció en la acera con el corazón. Psicología infantil. No era solo una manera de distraerse, en el fondo, se preparaba para la batalla que intuía que tarde o temprano tendría que librar. Cada dato que aprendía, cada caso judicial que leía, reforzaba la convicción de que la decisión del juez había sido injusta. No podía resignarse a ver cómo su hijo crecía bajo el cuidado distante de una abuela severa y un padre ausente. A veces, durante las noches de insomnio, abría el álbum de fotos que guardaba en su mesilla. En él estaban las imágenes de Mateo desde que era un recién nacido, su primera sonrisa, sus primeros pasos. Las navidades en familia, los veranos en la playa de Valencia. Cada fotografía era un recordatorio de que ella había estado siempre allí. Nadie podía borrar esa historia, ni un juez ni un abogado. Ni siquiera Javier. La soledad también le enseñó a conocerse de otra manera.
Hubo días en los que se descubría llorando en el baño sin motivo aparente, y otros en los que sentía una fuerza insólita. Tenía que demostrar de alguna manera que lo que su hijo necesitaba no era un padre que enviara dinero desde el extranjero, ni una abuela que lo tratara con rigidez, sino una madre presente. Cariñosa, capaz de darle un hogar donde sentirse seguro. Un domingo por la tarde, mientras volvía a casa tras dejar a Mateo en el portal de su abuela, Clara se detuvo en el puente de Segovia. El cielo estaba teñido de naranja y el río Manzanares reflejaba los últimos rayos de sol. Allí, apoyada en la barandilla, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. En ese momento, entre el dolor y la impotencia, nació una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para recuperar a su hijo. Buscaría pruebas, hablaría con abogados, acudiría a médicos, a psicólogos, a cualquiera que pudiera. Demostrar que la situación actual no era justa ni saludable para Mateo. Porque aunque la soledad la devorara día tras día, había algo más fuerte que cualquier sentencia, el amor de una madre. Fugaces. Abuela dice que no debo comer tanto dulce, dijo de pronto, apartando el plato con decisión. Clara sintió un escalofrío. La voz de su ex-suegra se filtraba en las palabras de su hijo como un eco que la desplazaba. Está bien, cielo, contestó con suavidad, intentando no mostrar su dolor. No hace falta que comas si no quieres. Los fines de semana siguientes, la escena se repitió con una actividad que siempre había disfrutado. No, mamá. Papá dice que es peligroso, respondió Mateo con seriedad. Clara se quedó inmóvil, con el corazón encogido. Javier apenas había estado presente en la vida de su hijo, pero ahora parecía gobernar sus pensamientos a distancia, transmitiendo mensajes a través de la abuela. Mateo, yo estaré contigo. Nunca te dejaría hacer algo que te haga daño. Trató de explicarle. Pero papá dijo que tú no tienes tiempo para cuidarme. Esas palabras fueron un golpe brutal. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Cómo podía Javier? Y con ella se apagó la esperanza de un abrazo de último minuto. Clara se apoyó contra la pared con los ojos empañados. Recordó cómo en el pasado, Mateo solía gritar «Te quiero, mamá», desde la ventana hasta que ella desaparecía de su vista. Ahora, ese ritual había desaparecido, reemplazado por un silencio frío que la perseguía hasta su casa. En el piso vacío, Clara se dejó caer en el sofá y cubrió su rostro con las manos. El dolor era insoportable, pero lo que más la aterraba era la sensación de perder a su hijo poco a poco, no en términos legales, sino en el terreno del corazón. Consciente de lo que estaba ocurriendo, Clara decidió actuar. No podía permitir que el vínculo se rompiera. Empezó a leer sobre alienación parental, sobre cómo la manipulación de un progenitor podía influir en la percepción del menor. Habló con psicólogos infantiles, buscó asesoramiento en asociaciones de madres que habían pasado por situaciones similares. No pierdas la calma, le aconsejó una psicóloga en una reunión. Lo más importante es que Mateo sienta tu amor constante. Aunque repita frases aprendidas, aunque te parezca lejano, en el fondo sabe quién has sido siempre. Para él. Clara se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Durante las visitas siguientes, en lugar de presionar a Mateo con preguntas o explicaciones, se limitó a estar presente. Le contaba historias inventadas, jugaba a construir castillos de bloques, le ofrecía un abrazo sin exigirlo. A veces el niño respondía con frialdad, pero otras en momentos fugaces. Volvía a mostrar la ternura de antes. Una noche, mientras lo arropaba en la cama durante un fin de semana juntos, Mateo murmuró medio dormido. Mamá, te echo de menos cuando no estás. Esas palabras fueron como un rayo de esperanza. Clara las atesoró en su memoria, sabiendo que detrás de la distancia había todavía un hilo invisible que los unía. Sin embargo, la situación no mejoraba del todo. Cada vez que devolvía a Mateo a la casa de la abuela, sabía que el trabajo de reconstrucción emocional volvía a empezar desde cero. El niño pasaba la mayor parte del tiempo bajo la influencia de una figura que minimizaba la presencia de su madre y reforzaba la del padre ausente. Clara comenzó a notar cambios físicos en su hijo, estaba más delgado, más pálido. Sus ropas parecían
quedarle grandes y sus ojos tenían un cansancio impropio de un niño de su edad. Como enfermera, sabía que aquello no era solo fruto de la tristeza. Había un descuido evidente en su alimentación y en sus rutinas de cuidado. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Mateo se desplomó en el columpio, mareado. Clara lo llevó inmediatamente al hospital donde trabajaba, y allí confirmaron lo que temía: el niño tenía signos claros de desnutrición leve. La rabia y la impotencia se mezclaron en su pecho. No era solo la distancia emocional. Ahora también estaba en juego la salud física de su hijo. Esa noche Clara se sentó en su escritorio con todos los informes médicos extendidos ante ella. Cada hoja era una prueba de lo que estaba ocurriendo. Con lágrimas en los ojos, empezó a escribir una carta a su abogada. Carmen, no puedo permitir que esto siga así. Mi hijo no solo se está alejando de mí emocionalmente, sino que también está sufriendo en su salud. Necesito que iniciemos un proceso para revisar la custodia. Estoy dispuesta a luchar hasta el final. Mientras escribía, sintió que la distancia con su hijo era una herida profunda. Pero también comprendió que aquella herida podía convertirse en el motor de su batalla. El amor de una madre, aunque golpeado y debilitado, nunca se extingue. Clara cerró la carpeta con decisión. La distancia que Mateo mostraba no era definitiva. Sabía que detrás de esas palabras aprendidas, de esos silencios dolorosos, aún quedaba un niño que la necesitaba. Y ella estaba dispuesta a demostrarlo ante la ley y ante el mundo. Capítulo 5. Sospechas dolorosas. Las mañanas de lunes siempre habían sido difíciles para Clara, pero aquella en particular se convirtió en un peso insoportable. Después de dejar a Mateo en casa de la abuela paterna el domingo por la noche, había pasado toda la madrugada repasando una y otra vez la imagen de su hijo desplomándose en el columpio. El recuerdo de sus labios pálidos, sus manos frías y el diagnóstico médico seguían retumbando en su cabeza. En el hospital, mientras colocaba una vía a un pequeño paciente con bronquitis, sus pensamientos se deslizaban inevitablemente hacia Mateo. ¿Qué estaba desayunando en ese momento? ¿Le habrían dado algo más que un vaso de leche aguada y pan duro? ¿O estaría en el colegio, con el estómago vacío, intentando concentrarse en la clase? Clara trató de sacudirse las ideas para no cometer errores en su trabajo, pero las sospechas crecían como una espina clavada en su pecho. No podía ignorar las señales: la pérdida de peso, el cansancio evidente, la ropa que no parecía adecuada para la temporada, los comentarios sueltos de Mateo sobre que muchas veces cenaba solo un poco de sopa. El siguiente fin de semana, al recoger a su hijo, las dudas se transformaron en certezas. Mateo salió del portal arrastrando los pies, con un jersey demasiado fino para el frío de diciembre. Clara corrió a abrazarlo, pero al estrecharlo entre sus brazos notó con horror lo liviano que estaba. ¿Por qué llevas solo este jersey?, le preguntó conteniendo la rabia. Abuela dijo que no hacía tanto frío, respondió el niño con naturalidad, encogiéndose de hombros. Clara lo llevó directamente a una tienda cercana y le compró un abrigo nuevo, grueso, con capucha forrada. Mateo se lo probó con una sonrisa tímida, y en ese instante Clara se juró que jamás volvería a permitir que su hijo pasara frío o hambre por negligencia. Durante el fin de «Solo me quieres los fines de semana», gritó para luego esconder el rostro en sus manos. Clara lo abrazó con fuerza, conteniendo sus propias lágrimas. No podía culpar a Mateo, era solo un niño, atrapado en una guerra emocional que no entendía. Pero las palabras de la abuela eran como veneno que se filtraba gota a gota en su mente. «Cariño, yo siempre estoy contigo», susurró. Escolar. Encontró cuadernos con dibujos desordenados y, entre ellos, una hoja que la heló por completo, un dibujo infantil donde un niño pequeño aparecía solo con lágrimas en los ojos. Bajo una casa enorme. Encima, con letra temblorosa, había escrito: «Estoy solo». Clara apretó el papel contra el pecho con un nudo en la garganta. Aquella hoja era un grito de auxilio disfrazado de garabato. Las sospechas se convirtieron en una determinación férrea. Clara llamó a Carmen, su abogada, y le explicó con detalle todo lo que había observado. «Tenemos que actuar», dijo con voz
Temblorosa. No es solo que Mateo me extrañe. Está siendo descuidado, está en peligro. Carmen escuchó en silencio y luego respondió con tono firme. Clara, todo lo que me cuentas es grave. Necesitamos recopilar pruebas sólidas, informes médicos, testimonios de vecinos, fotografías. Con eso podremos solicitar una revisión de la custodia. El juez debe saber que el bienestar del niño está comprometido. Clara asintió aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. No era fácil enfrentarse a un proceso legal que ya había perdido una vez, pero esta vez no se trataba de dinero ni de estabilidad económica. Esta vez se trataba de la vida y la salud de Mateo. Las noches de insomnio se multiplicaron. Clara pasaba horas leyendo sobre casos similares, estudiando leyes de protección al menor en España, y escribiendo notas en un cuaderno que llevaba consigo a todas partes. A veces al cerrar los ojos veía la carita triste de Mateo y se repetía a sí misma como un mantra. No voy a permitir que mi hijo siga sufriendo. En su interior, la tristeza se transformaba poco a poco en una mezcla de rabia y esperanza. Rabia contra un sistema que había priorizado los ingresos. Sobre el amor contra un padre ausente que había abandonado sus responsabilidades, contra una abuela que no estaba preparada para cuidar de un niño. Esperanza porque sabía que aún tenía tiempo. Que aún podía luchar, que aún podía recuperar a su hijo. Clara no era ingenua. Sabía que la batalla sería larga y dolorosa. Pero también sabía que cada sospecha que había acumulado no era producto de su imaginación, sino la evidencia de una realidad dolorosa. La soledad ya no era su enemiga, sino su aliada. En el silencio de su piso, Clara se estaba preparando para la lucha más importante de su vida. Y esta vez estaba decidida a no fallar. Capítulo 6. Indagaciones. La idea de que Javier no estaba realmente al cuidado de Mateo había rondado la mente de Clara desde hacía meses, pero ahora, después de las señales alarmantes en la salud de su hijo, esa sospecha se había convertido en una certeza que necesitaba comprobar. No podía acudir a un juez únicamente con presentimientos. Necesitaba hechos, pruebas concretas que demostraran que el padre no cumplía con sus obligaciones y que en realidad había delegado la crianza en su madre. Una mañana, tras terminar un turno agotador en el hospital, Clara se sentó en la cafetería frente a la entrada principal. Sacó su portátil y comenzó a teclear con rapidez. Recordó el billete de avión que había descubierto meses atrás. En el teléfono de Javier, cuando aún vivían juntos. Aquello había sido el inicio de la fractura definitiva. Con un poco de suerte podría rastrear más información. Buscó en Internet la empresa. Departamento de Proyectos Internacionales, Múnich, Alemania. El corazón de Clara se aceleró. La confirmación era clara, Javier no estaba en España. Así que todo este tiempo, murmuró para sí misma. Custodia en papeles, pero ausencia en la realidad. El siguiente paso fue contactar con conocidos. Llamó a una antigua amiga común, Teresa, que en el pasado había compartido cenas y en la pantalla negra. Mientras ella luchaba contra la soledad y cuidaba de un hijo en condiciones precarias, Javier brindaba en plazas alemanas como si nada importara. Clara decidió crear una cuenta falsa en redes sociales y enviar solicitud a Javier. Pocos días después, pudo acceder a parte de sus publicaciones. Allí estaban fotos de reuniones en oficinas modernas, viajes de trabajo a Berlín, cenas con colegas. Ninguna mención a Mateo. Ni una sola. La rabia le quemaba por dentro, pero también le daba fuerzas. Descargó cada imagen, guardó capturas de pantalla y organizó una carpeta con fechas y lugares. Aquello sería útil en un proceso legal, demostraría que Javier residía en Alemania, y que era imposible que cuidara de Mateo de manera directa. Mientras tanto, Clara también buscaba información en el entorno de la abuela. Habló con vecinos del edificio en Carabanchel, donde vivía la señora Ramírez. Una vecina de nombre Inés le confesó en voz baja. Es la señora la que se encarga de todo. A veces la veo muy cansada. No puede seguir el ritmo de un niño tan pequeño. Hay días en los que Mateo baja a jugar solo al patio sin supervisión.
Otra vecina añadió. Yo escuché al niño toser durante varias noches y nadie lo llevaba al médico. Si no fuera por usted, Clara, no sé cómo estaría ese crío. Cada testimonio reforzaba lo que Clara ya sabía. Tomó notas cuidadosas. Pidió permiso para que aquellas vecinas declararan llegado el momento, y guardó los contactos en su libreta. Pero Clara quería ir más allá. Sabía que los jueces valoraban mucho los informes oficiales. Por eso pidió cita con el pediatra de Mateo en el centro de salud. Explicó la situación con voz quebrada, mostrando los datos de peso y los episodios de mareos. El médico, tras revisar el historial, fue claro. El niño presenta un retraso en el crecimiento y signos de desnutrición leve. Esto no es normal para su edad ni para su contexto. Requiere un seguimiento estricto y sobre todo un entorno de cuidado constante. Clara le pidió un informe escrito, y el médico accedió. Tener ese documento en sus manos fue como sostener un arma poderosa. No era solo su palabra, sino la evidencia de un profesional de la salud. Las noches se convirtieron en sesiones de trabajo silencioso. En la mesa de la cocina, Clara extendía informes médicos. Testimonios escritos, capturas de redes sociales, notas de conversaciones. Clasificaba todo por fechas, por relevancia, por impacto potencial en un juicio. Su formación como enfermera la ayudaba a ser meticulosa, a no dejar cabos sueltos. A veces el cansancio la vencía y se quedaba dormida sobre la mesa, con la frente apoyada en una pila de papeles. Pero al despertar, al mirar la foto de Mateo que siempre llevaba en la cartera, encontraba fuerzas renovadas. Todo esto es por ti, hijo, pensaba una y otra vez. Un sábado por la mañana, durante una visita con Mateo, Clara decidió observarlo con más atención que nunca. Preparó un desayuno completo, huevos, tostadas, fruta fresca. El niño devoró todo con entusiasmo. ¿En casa de la abuela comes así?, preguntó Clara con cautela. Mateo negó con la cabeza. No, casi siempre sopa o galletas. Papá manda dinero, pero abuela dice que hay que ahorrar. El corazón de Clara se encogió. No quería que su hijo cargara con la responsabilidad de comprender lo que significaba ahorrar, ni que creciera privado de una alimentación adecuada mientras el padre presumía de estabilidad económica en Alemania. Guardó esa confesión como oro puro. No era un documento, pero sí un testimonio valioso que podría repetirse ante un psicólogo infantil si el caso llegaba a juicio. Con toda la información acumulada, Clara volvió a reunirse con Carmen, su abogada. Extendió la carpeta sobre la mesa de su despacho. Aquí está todo, dijo con voz firme, aunque los ojos le brillaban de emoción. Pruebas de que Javier vive en Alemania. Testimonios de vecinos que confirman que es la abuela quien cuida de Mateo. Informes médicos que muestran el estado de salud de mi hijo. Carmen revisó cada documento con atención, asintiendo poco a poco. Clara, este material es muy sólido. Tenemos la base para solicitar una revisión de la custodia. El juez debe ver que el supuesto entorno estable que alegaron no existe. Mateo no está con su padre, sino con una mujer mayor que no puede hacerse cargo. Y lo más importante, su salud está en riesgo. Clara respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que la balanza podía empezar a inclinarse a su favor. No sería fácil, lo sabía. Javier se defendería, quizá negaría todo, o incluso intentaría manipular la información. Pero Clara ya no era la mujer derrotada de la primera audiencia. Era una madre decidida, armada con pruebas y respaldada por la verdad. Aquella noche, al volver a casa, Clara se sentó frente a la ventana. Afuera, Madrid se iluminaba con luces navideñas, y la gente paseaba cargada de bolsas y sonrisas. Dentro el silencio era profundo, pero por primera vez no le resultaba asfixiante. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía un propósito claro y un camino trazado. Ya no se trataba solo de sospechas dolorosas, tenía certezas. Y con ellas estaba lista para dar el siguiente paso. Mateo susurró mirando la foto en la mesilla. Pronto estarás conmigo.
Te lo prometo. Capítulo 7. Señales de descuido. El invierno madrileño se había instalado con fuerza. Las calles estaban cubiertas de una fina capa de escarcha, y el aire gélido cortaba la piel al caminar. Clara, envuelta en un abrigo grueso y bufanda, esperaba en la acera frente al portal del edificio donde vivía su suegra. Era viernes por la tarde y había llegado puntual para recoger a Mateo. El reloj marcaba las 5:30, pero nadie bajaba. Después de 10 minutos, Clara decidió subir. Murmuró con voz áspera. Sí, vengo a recoger a Mateo. ¿Dónde está? Preguntó Clara, intentando mantener la calma. Está en su cuarto, durmiendo. Ha estado enfermo estos días. El corazón de Clara se aceleró. Entró sin pedir permiso y se dirigió al pequeño dormitorio donde dormía su hijo. Lo encontró acurrucado bajo una manta delgada, con la frente perlada de sudor y la piel pálida. Mateo, susurró acariciándole el cabello. Soy mamá, ya estoy aquí. El niño abrió los ojos con esfuerzo y sonrió débilmente. Mamá, me duele la barriga. Clara contuvo las lágrimas. Que le escribieran notas oficiales sobre el estado de Mateo, tomaba fotografías de sus ropas desgastadas y de las veces que lo encontraba sin asear. Un domingo por la tarde, al revisar la mochila del niño, encontró un envoltorio arrugado de galletas y nada más. Ni fruta, ni bocadillo, ni una botella de agua. ¿Esto es lo que llevas para el recreo? Preguntó con cuidado. Sí, abuela dice que no. Hace falta más. Clara apretó los dientes para no llorar frente a él. Cada pequeño detalle era una prueba del abandono cotidiano. La gota que colmó el vaso llegó en febrero. Clara había pasado la. Habló con más vecinos, quienes confirmaron que el niño pasaba demasiado tiempo solo en el patio o que la anciana se ausentaba para hacer recados, dejando a Mateo sin supervisión. Cada prueba añadía peso a su carpeta, pero también a su corazón. Era doloroso reunir evidencias de la negligencia hacia su propio hijo, pero sabía que era el único camino para rescatarlo. Una noche, mientras revisaba. Y aunque la batalla apenas comenzaba, Clara estaba más decidida que nunca a proteger a su hijo. Capítulo 8. Confrontación familiar. El domingo por la tarde, Clara se encontraba de pie frente al edificio de ladrillos en Carabanchel donde vivía la señora Ramírez. Había pasado todo el fin de semana con Mateo, y el niño había vuelto a mostrar signos de cansancio y falta de energía. Clara lo había alimentado, lo había cuidado con paciencia, y en apenas 2 días ya veía una ligera mejoría, sus mejillas más rosadas, su risa recuperando un poco de fuerza. Pero la idea de devolverlo a ese entorno de descuido la desgarraba por dentro. Cuando subieron las escaleras y llegaron a la puerta del piso, Clara se agachó frente a su hijo. Mateo, recuerda que mamá siempre está contigo. ¿Vale? Dijo acariciándole el rostro. Sí, mamá, respondió el niño, abrazándola con fuerza. La puerta se abrió de golpe y apareció la señora Ramírez, con su bata de lana y gesto severo. Ya era hora. Me lo traes tarde otra vez, espetó sin siquiera saludar. Clara contuvo la respiración y respondió con calma. El acuerdo dice hasta las 8 y son las 8 menos 5. No estoy incumpliendo nada. La anciana bufó y se apartó para dejar entrar al niño. Mateo entró cabizbajo, arrastrando su mochila. Clara lo siguió, determinada a no marcharse todavía. En el salón, un televisor viejo emitía un programa de tertulia política a un volumen ensordecedor. Clara lo apagó sin pedir permiso. La señora Ramírez se giró indignada. ¿Se puede saber qué haces? Necesitamos hablar, respondió. Clara, firme. La tensión llenó la habitación como un humo denso. Durante unos segundos ambas se miraron en silencio, 2 mujeres enfrentadas no solo por la custodia de un niño, sino por 2. Un riesgo más para su salud física y emocional. Clara sabía que no bastaba con acumular pruebas por su cuenta. Necesitaba dar el paso decisivo, iniciar el proceso legal para solicitar la modificación de la custodia. Con las manos temblorosas y un nudo en el estómago, llamó a Carmen Ruiz,
la abogada que la había acompañado en el primer juicio. Carmen, tenemos que vernos cuanto antes. He reunido más pruebas, y esta vez no pienso rendirme. La abogada le dio cita esa misma tarde en su despacho, un pequeño local en la calle Serrano, decorado con estanterías repletas de códigos civiles, carpetas de colores y diplomas enmarcados. Al llegar, Clara sintió una mezcla de nervios y esperanza. Carmen la recibió con una sonrisa serena y un apretón de manos firme. Siéntate, Clara. Me alegra verte tan decidida. Clara abrió su carpeta, que ya estaba repleta de documentos, fotografías y notas manuscritas. Los extendió sobre la mesa con la precisión de quien había repasado aquel ritual decenas de veces en su cabeza. Aquí está todo, dijo, respirando hondo. Informes médicos que muestran la desnutrición de Mateo, testimonios de vecinos, notas de su profesora. Fotografías del frigorífico vacío en casa de la abuela, capturas de pantalla de las redes sociales de Javier en Alemania. Carmen comenzó a revisar el material con atención. Subrayaba. Psicólogo del juzgado. Puede ser duro para él. Clara bajó la mirada con el corazón encogido. No quiero que sufra más, pero si es necesario, lo aceptaré. Prefiero que pase por un momento difícil. Ahora a que siga creciendo en un entorno que lo destruye poco a poco. La abogada asintió con comprensión. Bien. Entonces tenemos que preparar todo con delicadeza. Yo me encargaré de la parte legal. Pero tú debes seguir documentando cada detalle, fechas, síntomas, comentarios de Mateo. Todo lo que pueda demostrar que la situación es insostenible. Cuando salieron al pasillo, Clara se sintió. Había dejado de luchar. Querido Mateo, hoy he dado un paso importante. He hablado con Carmen y vamos a pelear por ti. Quizás no lo entiendas ahora, pero lo hago porque te amo más que a nada en el mundo. No voy a rendirme nunca. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad frenética. Clara trabajaba en el hospital, atendía a los niños con la misma dedicación de siempre. Y en los ratos libres recopilaba información. Fotografió los moretones de Mateo, pidió a la profesora que escribiera un informe detallado sobre su rendimiento académico, consiguió que los vecinos. Carmen con la convicción renovada. Ahora sabía que cada detalle, cada pequeño signo de descuido, cada palabra que pudiera demostrar la ausencia de Javier y la incapacidad de la abuela para cuidar de Mateo, debía ser recopilado con rigor. La diferencia entre perder de nuevo o ganar la custodia estaba en esas pruebas. Durante las siguientes semanas, su vida se convirtió en una especie de doble jornada, por un lado, sus turnos interminables en el hospital, y por otro, la investigación minuciosa del día a día de su hijo. La primera acción fue acudir a la escuela. Clara pidió una reunión con la tutora de Mateo, la señora Gómez, una mujer de unos 50 años, de carácter cercano y mirada compasiva. Se sentaron en una pequeña sala con paredes decoradas con dibujos infantiles. Señora Gómez, comenzó Clara con voz seria, necesito su ayuda. Estoy intentando demostrar que Mateo no está recibiendo los cuidados necesarios. ¿Podría explicarme cómo lo ve usted en clase? La maestra suspiró como si hubiera estado esperando ese momento. Clara, la verdad es que estamos preocupados. Mateo es un niño inteligente, pero últimamente está distraído, cansado. A veces se queda dormido en el pupitre. Y más de una vez ha venido sin desayunar. Hemos notado que trae siempre la misma ropa, incluso cuando está manchada o rota. Clara bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. ¿Podría poner eso por escrito? Sé que le pido mucho, pero necesito pruebas oficiales para el juzgado. La señora Gómez asintió con determinación. Por supuesto. No es solo un deber profesional, es también una cuestión de conciencia. Este niño necesita ayuda. Clara salió de la escuela con una mezcla de tristeza y alivio. Era doloroso escuchar que su hijo estaba sufriendo, pero al mismo tiempo, aquella declaración era una pieza clave para su caso. El siguiente paso fue el centro de salud. Allí solicitó que el pediatra de Mateo, el doctor Hernández, elaborara un informe detallado de los controles médicos de los últimos meses. El médico revisó el historial y frunció el ceño.
El peso de Mateo está por debajo de lo esperado para su edad. Ha bajado de percentil, y eso no es normal en un niño sano. Además, su nivel de hierro es bajo, lo que indica una mala alimentación. ¿Podría redactar un informe oficial?, preguntó Clara, con el corazón en un puño. Claro que sí. Este documento será contundente. Nadie puede negar lo que muestran las estadísticas médicas. Clara salió con el informe en la mano, sintiendo que avanzaba un paso más hacia la verdad. También habló con varios vecinos del edificio de su exsuegra. Algunos se mostraron reacios a implicarse, temerosos de conflictos familiares. Pero otros aceptaron dar testimonio. Yo lo he visto bajar solo al patio, dijo Inés, la vecina del tercero. Y muchas veces parece hambriento, pide galletas a los niños. Otro vecino, don Manuel, añadió. La señora Ramírez ya no puede con él. Se nota que está agotada. A veces grita demasiado, y el niño se queda callado como asustado. Clara pidió que firmaran breves declaraciones escritas. No eran documentos oficiales, pero sí evidencias valiosas que podrían reforzar el conjunto. En paralelo, Clara continuaba recopilando capturas de las redes sociales de Javier. Cada foto en Múnich, cada comentario sobre su trabajo, cada publicación de viajes era una prueba más de su ausencia. En ninguna aparecía Mateo. Era como si el niño no existiera para él. Una noche, mientras clasificaba esas capturas en carpetas digitales, se sorprendió a sí misma llorando en silencio. No por el esfuerzo, sino por el dolor de constatar que el padre de su hijo había borrado de su vida al pequeño. Algún día Mateo entenderá que yo luché y que él se rindió, se dijo secándose las lágrimas. Clara también decidió empezar a grabar algunas conversaciones. Con el móvil en modo discreto, registró frases de la abuela como: tu madre no tiene tiempo para ti, por eso estás aquí conmigo. Y también grabó a Mateo diciendo: mamá, ayer cené solo un vaso de leche. Escuchar esas grabaciones le partía el alma. Pero sabía que eran herramientas poderosas ante un juez. El trabajo de recopilación se extendía incluso a los fines de semana. Clara tomaba fotos de la ropa desgastada de Mateo, de los zapatos rotos que llevaba puestos, del contenido mínimo de su mochila escolar. En una ocasión, fotografió directamente el frigorífico vacío en casa de la abuela. Cada imagen era un puñal en su corazón. Pero también un ladrillo más en el muro de pruebas que estaba levantando. Carmen, su abogada, quedó impresionada cuando Clara le mostró todo el material. Clara, esto es excelente, dijo, repasando los documentos. Tenemos informes médicos, testimonios de profesores y vecinos, grabaciones, fotografías, capturas de redes. Es un caso muy completo. ¿Cree que el juez escuchará esta vez? Coincidió con semanas muy duras en el hospital. Clara debía atender a decenas de niños enfermos, y a veces se encontraba exhausta. Pero cada vez que pensaba en rendirse, miraba la foto de Mateo en su cartera y recuperaba la fuerza. Su compañera Marta notó su agotamiento. Clara, te estás matando entre el trabajo y la lucha legal. ¿Cómo lo aguantas? Porque no tengo opción, respondió ella, con una sonrisa cansada. Cuando se trata de un hijo, una madre siempre encuentra fuerzas. En medio de todo ese proceso, Clara también empezó a preparar a Mateo, de la forma más suave posible. Nunca le hablaba mal de su padre ni de su abuela, pero sí le repetía una y otra vez que ella siempre estaría a su lado, que lo amaba, que haría todo lo posible por cuidarlo. El niño, aunque pequeño, parecía intuir la batalla que se libraba en torno a él. Una noche, mientras lo arropaba durante una visita, susurró: mamá, ¿puedo quedarme siempre contigo? Clara lo abrazó con fuerza, ahogando un sollozo. Eso es lo que más quiero, cariño. La carpeta azul donde guardaba las pruebas se había convertido en su tesoro más preciado. Cada noche la revisaba, añadía nuevos documentos. Apoyo mutuo. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de domingo, cuando Clara descubrió en el móvil de Javier un pasaje de avión a Alemania. Él no se lo había contado. No había hablado de proyectos. ¿Amor de una madre con la vara fría del dinero?
Ella había estado presente en cada paso de la vida de Mateo, sus primeras palabras, sus fiebres nocturnas, sus miedos infantiles. ¿Y ahora? ¿Todo eso no contaba? Salió del juzgado con el rostro pálido, intentando ocultar las lágrimas. A su lado, su abogada trataba de consolarla, pero las palabras parecían huecas. Lo único que resonaba en su mente era la imagen de su hijo caminando de la mano de Javier, alejándose de ella. Los días siguientes fueron una tortura. El piso de la calle de Alcalá se convirtió en un lugar vacío. Silencioso, donde los juguetes permanecían en una esquina acumulando polvo. Clara se refugiaba en su trabajo, atendiendo a los pequeños pacientes del hospital, como si en ellos pudiera encontrar un consuelo a la ausencia de su propio hijo. Cada visita con Mateo era un oasis en medio del desierto. Lo abrazaba con fuerza, aspirando el olor de su cabello, memorizando cada gesto, cada palabra. Pero también notaba cómo poco a poco se levantaba una barrera invisible. Mateo empezaba a repetir frases de su abuela paterna: papá trabaja mucho por mí, mamá está siempre ocupada. Palabras inocentes, pero que desgarraban el corazón de Clara como cuchillas.